Pues terminamos esta noche con una pequeña serie que hicimos acerca de eh, eh, el Adviento, ¿no? Preparándonos para el nacimiento de Jesús. Y bueno, aunque realmente el 24 y 25 es cuando celebramos esto, hoy vamos a terminar esta pequeña serie de noches de Adviento. Recuerda, la siguiente semana empezamos Santiago. Entonces, pues va a estar padre. Siguiente semana ya regresamos como a nuestras lecturas normales. Pero hoy vamos a terminar viendo estos pasajes del Antiguo Testamento que apuntan a Jesús. Comenzamos hace 2 miércoles esta pequeña serie diciendo que Jesús es de quien se habla en todas las escrituras. Si bien Él no aparece en cada pasaje de la Biblia, Él es el tema al que apunta cada pasaje de la Biblia. Y es esta historia de salvación, ¿verdad? Una operación de rescate, que Dios creó este mundo y lo llenó de vida y de propósito, pero hizo al hombre de una forma especial y lo puso en la creación para que a través de una colaboración con Él, a través de caminar con Dios, pudiera gobernar al mundo y reflejar a Dios y gobernar en el nombre de Dios. Pero vimos que se introdujo el pecado y la maldición y la muerte y el sufrimiento y un ciclo sin fin de violencia en la tierra. Pero Dios, en su amor, Él determinó que el pecado y la muerte no tendrían la última palabra en su mundo. Tenía una operación de rescate que comenzó haciendo una promesa, ¿recuerdas? A Adán y a Eva, que a pesar de que vendría la simiente de la serpiente, ¿recuerdas? Los descendientes del maligno, un descendiente de la mujer sería ese guerrero victorioso que un día traería bendición a la tierra, restauraría la bendición a la tierra y revertiría la maldición. Así que la historia sigue hasta llegar a Abraham. ¿Recuerdas? Dios toma a Abraham de Babilonia y le promete darle una herencia y una tierra y una descendencia y que a través de él Dios planea restaurar su bendición al mundo. Pero la familia de Abraham es terriblemente problemática. Y el asunto es que vemos que todo el tiempo están poniendo en peligro las promesas de Dios, se están saboteando a sí mismos. Pero Dios en su gracia y misericordia los cuida, los guía, los dirige y cumple su promesa a ellos hasta que terminan en Egipto, teniendo una oportunidad de crecer. La historia de Génesis cierra con este versículo de José diciendo a sus hermanos: ustedes planearon mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y esa es la historia de la Biblia y la historia que llega a Jesús. Cómo a pesar del pecado y la rebelión del mundo, Dios ha planeado hacer bien y restaurar su bendición. Así que pasan los años, el pueblo crece y sale en Egipto por una obra impresionante de Dios. Dios juzga a Egipto por su injusticia contra su pueblo. Se levanta un faraón dentro de la historia de Egipto que no conoce a José, no reconoce al pueblo de Israel y los esclaviza y pone un yugo pesado sobre ellos. Así que Dios interviene personalmente en la historia, los rescata de la esclavitud, pero también de la muerte, que es la última plaga que enfrentó Egipto, la muerte de los primogénitos, de los animales y de las personas, así como Faraón había decidido acabar con los primogénitos del pueblo de Israel. Dios rescata a este pueblo por gracia y los salva de la muerte y de la maldición y los lleva a un lugar especial, al monte Sinaí, y ahí hace un pacto con ellos. Ese es el siguiente paso o etapa en esta operación de rescate. Dios planea unirse en una relación especial con este pueblo. Como decía el pastor el domingo, viene a vivir entre ellos para que ellos se conviertan en una nación de sacerdotes, sean sus representantes en el mundo, puedan ser luz en el mundo y la gente pueda conocer a Dios a través de este pueblo. Pero las cosas no fueron tal y como Dios tenía planeado para el pueblo. El pueblo no respondió a Dios. Y eso es lo que veremos el día de hoy.
Israel fracasó en su misión de representar a Dios. Pero ¿eso estorbaría los planes de Dios? No, Dios tenía un plan. Entonces, oramos. Señor, gracias por esta noche en la que podemos meditar en tu palabra, podemos meditar en quién eres tú y podemos meditar en tu amor. Señor, guíanos. Te damos gracias, Señor, porque enviaste un Salvador y que Él, Señor, es la respuesta al pecado y el sufrimiento y la muerte. Y, Señor, a través de Él nos das vida. Te damos gracias. Amén. Así que después del libro de Josué, Josué es el sucesor de Moisés. Josué lleva al pueblo y por fin entran a la tierra prometida. Llegan al lugar que Dios había prometido. Dios ha cumplido sus promesas. Son una gran nación. Tienen una tierra ahora, es posesión suya. Están en la tierra. Y Josué da un discurso increíble al final del libro de Josué. Su discurso es, en resumen, estamos aquí, Dios ha sido fiel, Dios ha cuidado de nosotros, a pesar de nuestra rebeldía y nuestra terquedad, Dios ha sido tan bueno. Aquí estamos, por fin en la tierra. Dios ha cumplido su promesa. Ahora, delante de ustedes, voy a poner delante de ustedes lo siguiente. Dios nos ha traído hasta acá y Él nos ha llamado a obedecerle y serle fiel. Así que yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que el pueblo responde es, sí, nosotros también, amén, eso haremos. Pero en el libro de Jueces, dice el capítulo 2, acompáñame a Jueces, capítulo 2. Nos narra el comienzo de una espiral de pecado, rebelión y decadencia en Israel. Los Jueces, capítulo 2, versículo número 10 nos dice así. Y toda aquella generación, o sea, la generación que entró a la tierra de Canaán, la tierra que Dios les prometió y la conquistó, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos, es decir, la generación que había prometido, sí, Josué, serviremos al Señor, seremos fieles, lo vamos a amar. Murió. Se levantó otra generación y dice ahí, que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Es decir, no conocían el éxodo, que Dios los había rescatado de la esclavitud. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, es decir, a los dioses de esas tierras. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Este es un periodo terrible de gran confusión en el pueblo. Así que Israel entra a la tierra prometida y la primera generación jura, sí, vamos a obedecer a Dios, vamos a amar a Dios. Dios nos ha llamado con esta misión de representarlo y reflejarlo en el mundo. Pero la siguiente generación no conoce al Señor, no lo reconoce como al Señor y comienzan a adorar a los dioses de los cananitas. Ahora, esto es muy importante. Dios le había dicho a Israel, cuando entres a esa tierra, no adores a los dioses de esa tierra, no practiques sus costumbres. El propósito de Israel era ser diferente. Ahora, ¿sabes algo? Canaán, los cananitas y los dioses cananitas, las prácticas que tenían los cananitas incluían mucha inmoralidad sexual y mucha violencia en particular.
Había un ritual en el que se sacrificaban niños a los dioses. Se quemaban niños a los dioses a los que adoraban los cananitas. Es decir, parte de la conquista de la tierra de Canaán fue un juicio contra la inmoralidad y la violencia de los habitantes de la tierra de Canaán. Y el problema es que Israel está ahora en Canaán y se está convirtiendo en el nuevo Canaán. Está adorando los mismos dioses, y eso significa ¿qué? Están haciendo las mismas prácticas de inmoralidad y violencia. Están convirtiendo en un nuevo Canaán. Y Dios les había advertido que sería fiel en cuidarles, pero también sería fiel en disciplinarles. Y eso es lo que está sucediendo. Dios está permitiendo derrotas militares. Dios está permitiendo distintas disciplinas sobre Israel para que ellos abran los ojos y vuelvan a Dios. Así que esto comienza un ciclo que en el libro de los jueces aparece. Israel se olvida de Dios, adora a otros dioses, se llena de corrupción, inmoralidad. Dios los disciplina, se arrepienten. Y Dios les envía un libertador. Pero pasa el tiempo y se olvidan de Dios y regresan a la corrupción, y Dios permite una disciplina y se arrepienten. Y Dios les envía un libertador. Y ese es el ciclo que llamamos el ciclo de apostasía. Es una espiral donde cada vez caen más bajo y más bajo y más bajo. Las últimas historias que aparecen en el libro de Jueces son terribles. Es una terrible decadencia en el que prácticamente este pueblo no conoce a Dios. Es más, incluso sus líderes, los jueces que aparecen en el libro de Jueces, entre más pasa el tiempo, más vemos incluso corrupción en sus líderes. Por ejemplo, tenemos la historia de Gedeón, un hombre que era cobarde, pero que Dios en su gracia lo llama y lo usa y rescata a el pueblo de la esclavitud. Pero luego se llena de orgullo y construye un ídolo y guía al pueblo a la idolatría. O tenemos a Jefté, que es prácticamente una especie de mercenario, que aunque Dios usa para rescatar al pueblo, trata a Dios como si fuera un Dios pagano. Es más, promete sacrificar a su hija si Dios le da la victoria. Así que Israel ya no conoce a Dios. Y luego tenemos a Sansón, que es el antihéroe. Comienza su vida con muchas promesas, pero es arrogante, promiscuo, violento. Y termina cumpliendo el plan de Dios, acabar con los filisteos. Pero su vida es una tragedia. Así que comienza una serie de eventos en los que vemos que Israel está fracasando en su misión. En lugar de ser un ejemplo de la bondad de Dios, se están convirtiendo hasta en peores que sus vecinos. Y es terrible. Israel ya no puedes reconocer la diferencia entre Israel y Canaán cuando lees este libro. Ahora, Jueces 21, al final del libro se nos dice algo. Acompáñame ahí. Jueces 21, 25, dice este comentario. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces Israel está en una anarquía total. Están llenos de corrupción, violencia, no hay rey, no reconocen a Dios, no puedes hacer diferencia entre un habitante, uno del pueblo de Israel y a otra persona que no conoce a Dios. No hay diferencia ya. No hay rey en Israel. Cada quien hace lo que le parece correcto a su propia prudencia. ¿Recuerdas dónde vimos esto? Esto es la misma historia de Génesis 3. Están definiendo lo bueno y lo malo a su propia manera. No están siendo gobernados por Dios. No están caminando con Dios y reflejando a Dios. Es la misma historia de violencia y pecado y corrupción desde Génesis 3. Así que necesitan un rey. Y de eso trata el libro de 1 y 2 de Samuel
primero y segundo de Reyes. En primero y segundo de Samuel vemos a este pueblo así, corrupto, y vemos al último de los jueces y el primero de los profetas en la Biblia es, bueno, aparte de Moisés y Abraham, es Samuel. Y Samuel, está esta escena en el libro de Samuel donde el pueblo viene después de mostrarnos la corrupción del pueblo de Israel. Incluso los sacerdotes, el sacerdote en ese tiempo, Elí, el que estaba encargado de enseñar sobre Dios, sus hijos, horrible. Sus hijos robaban, tenían actos de inmoralidad sexual dentro del templo, era un desastre. Así que Dios levanta a Samuel y Dios comienza a hablar a Israel y a hacer una obra en Israel. Así que en algún momento se acercan los principales del pueblo de Israel a decirle a Samuel: queremos un rey, pero queremos un rey como en las demás naciones. Queremos a alguien que nos gobierne. Y Samuel se saca mucho de onda, va con el Señor y: Señor, mira lo que están pidiendo. Y lo que Dios le dice es: sí, yo lo sé, pero Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Así que, concédele su petición, dales un rey, pero adviérteles esto: este rey va a ser un gandalla, les va a cobrar impuestos y va a ser difícil la vida en Israel. Así que va Samuel, les dice lo que Dios piensa al respecto y el pueblo dice: no nos importa, queremos un rey. Vamos a elegir un rey. Así que el pueblo elige a un hombre que la Biblia nos describe de una manera interesante. Es una especie de modelo de esta época. Se nos dice que su cabeza, por lo menos entre todo el pueblo, su cabeza literal estaba por encima de todo el pueblo. Era de buena familia, era de buena apariencia, era una persona que dirías: este tiene que ser rey. Así que lo eligen, se llama Saúl. Pero resulta que el pueblo eligió por fuera y no eligió correctamente a su rey. Así como se describe que su cabeza se alzaba por encima de todos, ese era el problema de Saúl. Era un hombre terriblemente orgulloso. No se veía en un principio, pero ya que fue rey, comenzó a verse que no obedecía a Dios. Era orgulloso, definía el bien y el mal a su manera. Hasta que llegó un momento en el que Dios decide desechar a Saúl y elegir un rey, pero no el que el pueblo quería, sino el rey que era el correcto. Así que Dios le dice a Samuel: ve y dile a Saúl que lo voy a desechar. Es un rebelde, no obedece. Es más, es peor el pecado de rebelión que el de hechicería. Dile a Saúl esto. Es mejor obedecer al Señor que sacrificar cualquier cosa. Ve y díselo: lo he desechado. Yo voy a elegirme un rey, y esto es muy importante, uno conforme a mi corazón. Así que comienza ahí la historia del rey David. Samuel va por mandato del Señor a visitar una casa, la casa de Isaí, que tiene muchos hijos. Así que Samuel va, la familia no lo sabe, pero Samuel va para elegir al nuevo rey. Así que al primero que ve es el hermano más grande, más fuerte y más guapo, y dice: este es. Y Dios le dice: no, espera. Pasan todos los hijos de Isaí y ninguno es. Así que Samuel le dice: ¿no tendrás por ahí otro hijo? Bueno, sí, tenemos uno. Está por allá cuidando a las ovejas. Tráelo. Así que traen a David. David es nada que ver con Saúl. Es pequeño de estatura. Qué interesante detalle. Así como Saúl, su cabeza destacaba por los demás, pero así era su orgullo. Estaba por encima, se creía por encima de todos. David era pequeño de estatura y eso hablaba de su actitud humilde. Así que por fin Dios elige a David para ser el próximo
rey. Dios, a través de Samuel, le da ese mensaje: tú vas a ser el próximo rey. Ahora, no va a ser tan fácil. Saúl está ya desechado por Dios y le va a tener envidia a David y lo va a perseguir. David va a tener que huir al desierto y va a ser perseguido y va a tener unos años muy difíciles en su vida. Ahora sí que lo va a curtir el desierto. Pero por fin, dentro de toda la historia bíblica, David llega al poder, Saúl muere. Y lo más interesante es que hay un pasaje en la historia de David cuando está siendo perseguido por Saúl en el desierto. Hay un pasaje muy especial. El rey Saúl se detiene en una cueva y David está escondido y se da cuenta que Saúl está ahí. Tiene el poder para quitarle la vida, pero lo único que hace es cortarle la capa. Y tiene una conversación con Saúl en la que dice: hoy tu vida Dios me la entregó en mis manos, pero no la tomé, porque no voy a ser yo el que te quite la vida. Dios te puso. Si Dios me va a poner por rey, lo hará Él sin que yo haga esto. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Así que llega al poder y es un rey muy especial. Es un rey que ama a Dios, adora a Dios, que él se ve a sí mismo como un pastor en Israel. Es un rey distinto. No es un rey como los demás reyes que se consideraban Dios en las naciones de alrededor. Este rey es humilde y deja que Dios gobierne su vida. Pero la vida de David no va a ser tan sencilla. David no es perfecto. Y llegará un tiempo en la vida de David donde David va a pecar. Y como su pecado fue, como él es el rey y su pecado fue terrible en lo secreto, Dios lo expone en lo público. Y prácticamente la vida de David fue de desastre en desastre hasta el final de sus días. Pero ¿cuál es la diferencia entre David y Saúl? Que Saúl era orgulloso y nunca reconoció su pecado. David era humilde y a pesar de su pecado, se humilló, confió en Dios. Y esa fue la gran diferencia. Y Dios continuó llamándole un hombre conforme a mi corazón. Es más, a su corazón. Es más, David se convierte en el parámetro de un buen rey. Es un rey que ama y teme a Dios. Es un pastor para el pueblo. Ese es David. Bueno, uno de los pasajes más importantes en la historia de David y de Samuel es 2 Samuel capítulo 7. Acompáñame. Por fin, Israel tiene un rey, a pesar de las muchas dificultades, digamos, y de los conflictos. David va a vivir una guerra civil, su propio hijo le va a dar un golpe de estado. Es una vida difícil, pero Dios ha sido bueno, está el reino y aquí hay un rey que ama a Dios, teme a Dios. Y en 2 Samuel capítulo 7 nos narra lo siguiente: David quiere construirle una casa a Dios. Se da cuenta que él tiene una mansión y que el lugar en donde se encontraba un arca, el arca del pacto, el lugar donde Dios se revelaba al pueblo, estaba en una pequeña tienda de campaña. Así que él dice: ¿cómo puedo tener yo una casa, un palacio? Y la arca está en una tienda de campaña. Así que quiere construirle una casa a Dios. Bueno, Dios le manda decir esto a través de un profeta, el profeta Natán. Dice el verso número 1 del capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo. Entonces Dios va a responder al deseo de David de construir un templo. Ve y di a mi siervo David: así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo en cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo:
¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues diréis así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hará saber que Él te hará casa. Entonces Dios le está diciendo a David, tú no me vas a construir una casa, tu hijo lo va a hacer, eso lo dice más adelante, Salomón, pero yo te voy a construir una casa a ti, te voy a construir una descendencia. Dice el verso 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino, dice, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, básicamente Dios le está diciendo a David: David, no me vas a construir una casa tú, tu hijo lo va a hacer, pero yo te prometo esto: te voy a construir una descendencia real eterna. Nunca te va a faltar un descendiente en tu trono que reine. Yo voy a estar con él para siempre. Esto es muy importante, porque el hijo que sigue es Salomón. Y Salomón fue un buen rey. Hubo una paz impresionante en el tiempo de Salomón. Pero este es el punto al que quiero llevarles. Salomón, al final de sus días, lo arruinó todo. Salomón introdujo la idolatría y la apostasía en Israel. Y a partir de Salomón, todo se viene para abajo. Todo absolutamente se viene para abajo. Y esa es la historia que narra Primero y Segundo de Reyes. Cuando muere Salomón, ya hay adoración a otros dioses y Dios parte el reino de Israel en dos. Una parte se le da a un hombre llamado Jeroboam y otra parte al hijo de Salomón, Roboam. Jeroboam tiene tanto miedo de que la gente vaya a Jerusalén a adorar a Dios que decide construir unos altares a unos becerros de oro. ¿Te suena? Egipto, becerros de oro. Y casi los 11 tribus de Israel se pierden en una apostasía total, no aman a Dios, no adoran a Dios, hay pura corrupción e inmoralidad como por 200 años, hasta que Dios termina llevándolos al exilio. Y en Judá, el reino de Roboam es un orgulloso. Y de los 20 reyes que hubo en Judá, solamente 8 fueron buenos reyes. Así que hubo apostasías y ningún rey dio el ancho. Ningún rey cumplió con la promesa de ser este rey por el cual Dios traería paz y reinaría el mundo, sino que trajeron injusticia, idolatría, fueron peores que Egipto y se convirtieron en una nueva Babilonia. Así que los profetas empezaron a predicar en este tiempo y advertir a Israel: tienes que arrepentirte, tienes que obedecer a Dios, tienes que volver a Dios. Si no, Dios va a traer un exilio. Y al final eso ocurrió. Unos terminaron en Asiria y otros terminaron en Babilonia. Es muy trágico, porque ¿de dónde salió Abraham? De Babilonia. ¿Y dónde terminó el pueblo? En Babilonia. Había tanta idolatría que es como si Dios les dijera: ok, ¿quieres ir a un país que aman los ídolos? Te voy a mandar a Babilonia. Y así, ¿qué va a pasar con las promesas de Dios? Con la promesa de un Salvador, ahora que terminaron en Babilonia.
Así que vemos a una humanidad rebelarse en el jardín del Edén e introducir la muerte, la violencia y la maldición en el buen mundo de Dios. Y en los demás libros de la Biblia vemos a Israel fracasando en su misión de obedecer a Dios y reflejar a Dios en el mundo. Terminan en el exilio. Qué interesante. La humanidad exiliada del Edén, expulsada de Edén, y el pueblo que salió de Babilonia a través de Abraham, por quien Dios restauraría la bendición, termina de regreso en Babilonia. Pero los profetas no solamente anunciaron que vendría un juicio para Israel, anunciaron que vendría una esperanza, no solo para Israel, sino para el mundo. La humanidad bajo el pecado e Israel fracasa su misión. ¿Dónde está la esperanza? Los profetas empezaron a decir que vendría uno que sería descendiente de David, que representaría a la humanidad y a Israel, y él no fallaría, cumpliría las promesas de Dios, y Dios verdaderamente restauraría su bendición al mundo a través de esa persona. Dios reinaría el mundo a través de esta persona. Lo conocemos como el Mesías. No tenemos el tiempo para revisar a todos los profetas, pero te puedo decir que hay más de 300 profecías acerca del Mesías. Mensajes de esperanza sobre este hombre por el cual Dios reinaría en el mundo y traería justicia completa. Lo único que quiero que hagamos en estos últimos minutos que tenemos es revisar algunos versículos de un solo profeta, Isaías. Y solo vamos a hacer un recorrido en Isaías a través de estas profetas para conocer un poco más de esta esperanza que tenemos en Jesús. Tú y yo vivimos ya del otro lado, ¿verdad? Nosotros conocemos ahora que ese Mesías es Jesús. Pero el poder explorar estas profecías nos permite conocer más de su identidad, más de la promesa del Señor, de por qué decimos que Jesús es la respuesta. Así que Israel fracasó, pero los profetas no solo anunciaron el juicio, anunciaron un rey, un salvador, cuando Dios aparecería personalmente en la historia para rescatar y restaurar su mundo a través de su gracia y su amor. Ahora, Isaías es un libro muy bello, le dicen la Biblia pequeña, tiene 66 capítulos, como los 66 libros de la Biblia, y prácticamente es un resumen de todo el mensaje de la Biblia, es muy interesante. Pero Isaías profetiza justo en el tiempo en donde el pueblo de Israel está lleno de pecado y corrupción. Justo cuando el reino está dividido, Israel está en el peor tiempo de su historia y Judá tiene un rey muy malo llamado Acaz, que no confía en Dios. Y lo que Isaías dice es, ok, por el pecado y la rebelión de ustedes, Dios planea traer dos grandes imperios para juzgarles, a Siria y luego a Babilonia. Pero en medio de todo eso también anunció que vendría el Mesías. Entonces, ese es el contexto de Isaías. Entonces, en Isaías capítulo 7, mira lo que dice ahí. ¿Listos para un poquito de esgrima bíblica? En Isaías capítulo 7. Entonces, mira este contexto, un tiempo de mucha idolatría, corrupción, y que Dios anuncia un juicio, pero también anuncia esperanza. Ahora piensa en esto conmigo. Piensa en los que estaban leyendo el rollo en ese tiempo, y lo leemos en formato de libro, pero los que leyeron el rollo de Isaías después de que todo esto pasó. ¿Okay? Entonces, Isaías está anunciando juicio y destrucción. El exilio es la tragedia más terrible que enfrentó Israel. El templo destruido, desterrados de su tierra. ¿Dónde están las promesas de Dios ahora que Israel está hecho pedazos? No hay templo. Imagínate lo que están leyendo esto. Y están descubriendo que fue el pecado de Israel lo que provocó toda esta disciplina. Pero también comienzan a leer de la esperanza del Mesías. Todos sus líderes fallaron y los llevaron a la corrupción. Pero Dios levantaría a un líder tan distinto. Entonces, en Isaías 7,
14 nos dice así: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces Isaías ve el momento en el que, en medio del juicio y el pecado y la ruina que está trayendo el pecado y la rebelión, Dios iba a levantar un nuevo rey que tendría un título muy especial: Emmanuel. Este sería un rey tan distinto a los demás. Dios gobernaría por medio de este rey. Dios se acercaría a las personas por medio de este rey. Es tan así que su título es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no solamente eso. En Isaías 9, versículo 1 dice: no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo. Así que dice que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. En el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y mira el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, no solo es un rey, un nuevo rey, un nuevo tipo de rey por el cual Dios va a gobernar el mundo y Dios se acercará, sino que Dios planea a través del Mesías librar al mundo de su opresión, traer un reino de justicia y paz ilimitada. Este rey es llamado Dios fuerte, consejero admirable, príncipe de paz. Traerá un reino universal de justicia y paz para todas las naciones, no solo para Israel, sino para el mundo entero. Así que estos dos capítulos de Isaías están viendo el futuro del reino de Dios. Así que piensa esto conmigo. La historia de Israel y su rebeldía y el exilio no es sino la historia humana. Una historia de corrupción, pecado, muerte, un ciclo sin fin de rebelión. Y lo que está prometiendo Isaías es un rey que va a romper con ese ciclo de violencia y pecado y rebelión y va a establecer un reino justo, universal, de paz ilimitada. Y es más, es Dios mismo reinando la tierra. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y es un regalo, es un niño que nos es dado, es un hijo que nos es nacido. ¿Te suenan algunos pasajes del Nuevo Testamento? Pues Mateo ve todas estas profecías. Y cuando el ángel aparece a María, lo que le dice es: llamará su nombre Emmanuel, porque Él es Dios con nosotros. Y más adelante Jesús, que tiene su ministerio en una tierra en particular, en Galilea, Mateo se acuerda de este texto y dice: la tierra que había visto muerte y sombras, ahora ha visto luz. Es la Galilea de los gentiles. Pero luego, en Isaías 49 al 55, no vamos a ver todos esos capítulos, solo que lo sepas. Más adelante en el libro de Isaías. Es muy interesante porque Isaías tiene dos partes. Hay una parte que describe el tiempo antes del exilio y el 49 en adelante es una parte que se describe después del exilio. Es muy interesante. Es decir, quienes están leyendo Isaías
después del exilio tienen ciertas dudas y preguntas. Así que tienen ya varios años en Babilonia, han visto la disciplina de Dios sobre sus vidas y comienzan a preguntarse, ¿por qué Dios permitió esta tragedia tan grande? Quizás Dios no es tan bueno, quizás Dios nos ha ignorado, quizás Dios no es tan poderoso. Entonces, cuando tengan la oportunidad, si lees Isaías del 49 al 55, lo que Dios les responde es no. El exilio es consecuencia del pecado de Israel. Es una disciplina que ustedes enfrentaron. Y yo permití que Persia se levantara y acabara con Babilonia para que ustedes puedan regresar a su tierra. Es momento de regresar. Ahora ya van a regresar a su tierra. Así que ellos tendrían que estar pensando, mira qué bueno es Dios, a pesar de nuestro pecado. Él es el Señor de la historia. Él tiene control. Nos mandó a Babilonia, levantó a Persia para que podamos volver a casa. Pero Isaías nos narra algo. El pueblo de Israel, aun después del exilio, tenía un corazón tan duro como antes del exilio. Así que están completamente descalificados para cumplir la misión de ser luz a las naciones. ¿Cómo va a resolver esto Dios? Levantando a un hombre, el Mesías, que Isaías empieza a llamar el siervo de Dios. Así que mira Isaías 49. Se le llama el siervo de Dios. Dice el verso 3. Este es el siervo de Dios o el Mesías. Ahora representa a Israel porque Israel falló en su misión. Dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, me he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación. ¿Dónde? Hasta lo postrero de la tierra. Entonces Israel falló en su misión, pero aquí está el Mesías. El Mesías es el siervo de Dios que va Dios a usarlo para sanar a Israel de su pecado y restaurarlo. Pero no solo para eso. Él va a hacer luz a las naciones. Él va a traer salvación a todas las naciones. La pregunta es, ¿cómo lo hará? ¿Cómo traerá salvación a todas las naciones? ¿Y cómo restaurará a Israel? Pues Isaías 52:13. Vamos a leer completo también el 53. Esta es la manera en la que el siervo de Dios será una luz y una salvación para todas las naciones. Dice el verso 13 del 52, capítulo 52. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así asombrará a él muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido,
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y en su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En un poema increíble, bellísimo y totalmente impactante, el siervo de Dios va a traer salvación a toda la tierra de la manera más extraña. Su pueblo, su propio pueblo lo va a herir, lo va a traicionar y va a considerar que Dios lo está castigando. Pero realmente este es el plan de Dios. Este siervo está siendo herido por los pecados del pueblo, y no solo por los pecados del pueblo, sino por los pecados de la humanidad. Esta es la manera en la que termina este ciclo de pecado y rebelión. Él representa a la humanidad y a Israel, y con su muerte trae salvación. Pero al final del poema dice que este siervo vuelve a vivir. Y es más, aquellos que confían en él, dice que tendrán justificación, tendrán una relación correcta con Dios. Aquellos que con humildad reconozcan su pecado y reconozcan el sacrificio de este siervo que es Jesús, el Mesías. La muerte y resurrección traen salvación y una vida nueva y libertad del pecado. Así que ¿quiénes pueden acceder a este perdón? Solo aquellos que se humillan. Isaías 55, en el verso número 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego dice el verso 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el evangelio. Que quien confía en el sacrificio del Hijo y con humildad reconoce su pecado y desgracia y quebranto por el pecado, es restaurado a una relación correcta con Dios, recibe el perdón y una vida nueva, es justificado. Por último, en Isaías 61, vemos nuevamente al Mesías, pero está lleno de poder y tiene un mensaje el Mesías que proclama. Dice el verso 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados. En un pasaje en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 4, Jesús en la sinagoga lee esta porción y lo que les dice es: esta escritura se está cumpliendo hoy delante de los ojos de ustedes. Jesús es el Mesías, que está lleno del poder de Dios para cumplir una misión: anunciar las buenas noticias de que el reino de Dios está ahí por medio de Jesús, y que el reino de Dios viene a acabar con la injusticia y el pecado y la rebelión y hacer nuevas todas las cosas, traer el perdón y la salvación. Por eso,
El último pasaje que leeremos el día de hoy es el fin de toda esta historia que gira en torno a la promesa del Mesías. Váyame a Isaías 65, verso 17. Ese es el final. Aquí acaba la historia. Esto no lo hemos visto todavía nosotros. Esto ya comenzamos a verlo porque Cristo ha traído el reino de Dios. Pero esto está por cumplirse. La consumación de ese reino. Dice el verso 17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en mano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes de que clamen, responderé yo, mientras aún hablen, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. ¿Qué pasó con la serpiente de Génesis? Total destrucción, ¿recuerdas? No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. En Apocalipsis hay una versión de este pasaje de Isaías que dice así, que hay cielos nuevos y tierra nueva, y Dios viene a habitar con los hombres. Es un matrimonio, la imagen final de la Biblia es una metáfora, un matrimonio entre el cielo y la tierra, la nueva Jerusalén descendiendo a la tierra. La idea es esto, Dios curando para siempre al mundo de su injusticia, haciendo nuevas todas las cosas, cielos nuevos, tierra nueva, no hay más llanto, más muerte, más dolor, más maldición. Él enjugará las lágrimas de todos. Y para siempre estaremos con Él, siempre. Y ese es el fin de la historia. Lo que hemos confiado hoy en el Mesías, en Jesús nuestro Salvador. Aquel bebé que nació en Belén, el Rey del universo, en un pesebre. La promesa cumplida de Emmanuel, Dios con nosotros, que nació para morir y entregar como siervo sufriente su vida. Y es la manera en la que llegó a ser rey, al morir por los pecados de los demás. Pero un día vendrá para reinar para siempre. Y no habrá más injusticia, ni más maldición, ni más muerte. Pero mientras Él viene, hoy le adoramos, hoy le cantamos, hoy confiamos en Él, meditamos en su palabra, queremos vivir para Él, para aquel que nos amó y nos rescató y nos ha puesto en una relación correcta con Dios por medio de su sacrificio. Fue increíble, ¿no? ¿Verdad? Dios es bueno, ¿verdad? Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Pues ¿por qué no terminamos adorando al Señor? ¿Te parece? ¿Por qué no oramos y terminamos cantándole? Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos en tu palabra. Y gracias, Señor, por esta promesa de un Salvador que has enviado, Señor, que ha sido fiel y que en Él hay bendición y salvación y rescate y perdón de pecados, que Él es Rey y un día vendrá para reinar y establecer su reino justo. Y mientras, Señor, queremos rogarte que tu voluntad se haga como es en el cielo, así en la tierra. Sí, Señor, que venga tu reino. Eso es lo que anhelamos, Señor. Pero que mientras, Señor, nuestro Salvador vuelve, que tú reines en nuestras vidas y podamos ser un ejemplo de tu amor al mundo que te necesita, de tu luz y tu perdón.